El proteccionismo, el nacionalismo económico es una buena solución para la crisis. ¿Recuperaremos antes el crecimiento si compramos más productos españoles y menos productos extranjeros? Sobre esto hay opiniones distintas. Hemos escuchado lo que propone el ministro Sebastián. No sabemos si todo el gobierno piensa lo mismo. Hoy tenemos con nosotros a alguien que tiene su propia opinión y que representa a muchos empresarios españoles. Claudio Boada, buenas noches. Buenas noches. Presidente del Círculo de Empresarios. ¿Comprar español ayudará a nuestro país a salir de la crisis antes que si no hay, digamos, una fiebre por comprar productos españoles en detrimento de productos extranjeros? Comprar español a corto plazo, pues evidentemente incrementará las ventas, pero nosotros creemos que es una política peligrosa, y es peligrosa porque a otros países se les puede ocurrir lo mismo, y nosotros estamos en una situación en que, por ejemplo, el 80% de los coches que se fabrican en España se venden fuera. ¿Qué pasaría si los turistas deciden quedarse en sus países en vez de venir al nuestro? Creo que no debemos ser quienes propongamos una política de ese tipo. En esta pelea en la que hemos visto a trabajadores británicos pedir que no se contraten trabajadores extranjeros, en que hemos visto cómo el Congreso de los Estados Unidos, aunque con algunos matices, también está proponiendo que se compren productos norteamericanos en vez de productos extranjeros, si nosotros no vamos en esa dirección, ¿podemos correr riesgos? Yo creo que cuando hay situaciones de paro como las que estamos afrontando, es lógico que se tense la cuerda. Y yo creo que la cuerda se va a tensar de alguna manera. Por lo tanto, hay que ser todavía más cuidadoso con estos temas. ¿En España producimos suficientemente bien y suficientemente barato, competitivamente barato, como para que sea más atractivo para el consumidor comprar productos españoles que extranjeros? Porque hay mucha crítica también en ocasiones sobre nuestra competitividad en esos términos con productos de otros países. Mire usted, nosotros somos el 9º país, octavo en algunos rankings en riqueza, y somos el número 29 en competitividad. Por lo tanto, ahí hay una brecha que nos parece inadmisible y que de alguna manera hay que acortar. Respondiendo a su pregunta sobre los productos, en España se producen buenos productos, pero es evidente que no exportamos suficiente y estamos importando mucho más de lo que sería bueno para nuestra balanza de pagos. Luego, tenemos que trabajar mucho en esa línea. ¿La responsabilidad en la falta de competitividad de la economía española de quién es? ¿Es una cuestión, digamos, una responsabilidad colectiva, de gobierno, empresarios, sociedad en general, o la responsabilidad está más focalizada en un lugar concreto? Mire, la responsabilidad de la falta de competitividad se puede basar quizá en el modelo de crecimiento que hemos tenido en todos estos años y en la falta de medidas que no se han tomado por los distintos gobiernos. Y me refiero fundamentalmente a medidas estructurales. Había que haberlas tomado en tiempos de bonanza, no se hizo así, las vamos a tener que tomar en tiempos de penuria. Pero le aseguro que las tendremos que tomar antes o después, porque estamos en un mundo global y tenemos que competir. Ahora le preguntaré por ese tipo de medidas, pero antes quería preguntarle ¿de qué lado están ustedes en esta pelea a propósito de si los bancos dan o dejan de dar los créditos que tienen que dar según el gobierno o que no tienen que dar según los propios bancos? ¿Tienen razón los bancos cuando ponen tantas pegas y se quieren asegurar tanto de la solvencia de aquella persona o aquella empresa que pide el crédito? Yo no sé de qué lado estoy, pero le voy a contestar lo que opino al respecto. Los bancos deben dar créditos, y es su negocio, a los clientes solventes que lo pidan. Si de algo ha pecado la banca, quizá en el último año y medio, es de dar préstamos y créditos con una cierta liberalidad. Me refiero fundamentalmente a lo que son préstamos hipotecarios, donde se daban sobre el total del valor del inmueble que soportaba ese préstamo. Creo que no es bueno acosar a la banca para incitar a que dé más crédito, porque nosotros necesitamos una banca solvente. La banca, nuestro sistema, está bien provisionado, pero no quisiéramos, desde luego, y creo que no sería bueno para el sistema, que los bancos tomaran riesgos innecesarios. De todas maneras, hay muchos empresarios, no sé si en el círculo de empresarios que usted preside, que se quejan de que dicen, bueno, yo tengo solvencia suficiente, voy al banco y no me dan el crédito. Mire, estas son situaciones que desgraciadamente se producen cuando hay una crisis. Pasamos por la ley del péndulo de un extremo quizá al otro. Yo lo que confío es que vamos a llegar a donde tenemos que estar en un plazo relativamente corto. Mi impresión es que se está agilizando la concesión de créditos, quizá más lentamente de lo que algunos querrían, pero yo desde luego propugno que los riesgos
se miren con cuidado y que los análisis se hagan en la banca de forma que no tengamos que tener unas tasas de morosidad en el futuro que nos tengamos que arrepentir. Eso al respecto de los bancos. A propósito del Gobierno, hoy ha dicho Emilio Botín que le parecen bien las medidas que ha adoptado el Gobierno de la Nación, que se están aplicando ahora. Desde su punto de vista, ¿son buenas medidas? ¿Se quedan cortas? ¿Habría que hacer algo más? ¿Están en la dirección correcta o equivocada? Usted se refiere, me imagino, a las medidas para atajar la crisis en la que nos encontramos. Exactamente. Nosotros no compartimos para nada esa opinión. Nosotros creemos de Botín. Nosotros creemos que el Gobierno no está cogiendo el toro por los cuernos. Nosotros entendemos que el presidente tiene una magnífica oportunidad la semana que viene para decirle a los ciudadanos lo que de verdad está pasando en este país con la crisis, porque hasta ahora lo está haciendo, pero con 6 meses de decalaje. Cuando aquí hablábamos todos de crisis, el Gobierno no la admitía. Cuando aquí hablábamos de recesión, la admitieron 6 meses después. Yo creo que daría gran credibilidad al Gobierno si de una vez por todas pusiera los puntos sobre las íes, sobre la gravedad del tema, se hiciera un diagnóstico, porque la crisis no viene de fuera. La crisis de fuera nos ha, de alguna forma, hecho más importante la que ya nosotros veníamos larvando. Y con ese diagnóstico hay que poner medidas coyunturales y medidas, desde luego, estructurales. Tenemos que hacer reformas, porque el problema no es tanto cuándo vamos a salir, sino cómo vamos a salir. Y si salimos renqueando, vamos a estar muchos años en una situación muy penosa para nuestra economía. Cuando habla de reformas, ¿a qué se refiere exactamente? Las reformas estructurales que nosotros propugnamos son las reformas que otros países ya hicieron y son más competitivos. Concretamente, reformas en nuestro sistema de educación, en la educación primaria, en la universidad. Tenemos que reforzar y reformar la denostada formación profesional. Tenemos que hacer reformas fiscales en profundidad. Tenemos que hacer reformas sobre el suelo y vivienda y tenemos, desde luego, que hacer reformas sobre la legislación laboral, que es de una rigidez extrema. Ayer la CEIM proponía rebajar el coste del despido. ¿Ustedes también quieren que se rebaje el coste del despido? Vamos a ver, no es solo un tema de reducir el coste del despido, es más profundo que todo eso. Hay que dar más flexibilidad a las empresas en lo que se refiere a los salarios, en lo que se refiere a la movilidad, en lo que se refiere a la funcionalidad de los trabajadores. Tenemos un sistema tremendamente rígido. Países que tienen sistemas más flexibles hoy están llorando porque su nivel de paro es del 8%. Nosotros, con nuestro sistema, vamos a llegar, según las predicciones de los expertos, a 18%. Yo prefiero un sistema más flexible y el 8% que un sistema más inflexible y que esté pasando lo que sucede en este país, que es penoso. Y cuantos más días reflexionemos sobre el tema y no nos movamos rapidito, suponen 6.000 personas cada día en el paro, que es una lacra para la sociedad y para este país. Nos queda muy poquito tiempo, pero quiero todavía hacerle un par de preguntas más. Podemos suponer que estas medidas que usted enuncia aquí son más bien de largo plazo, de largo recorrido. Correcto. Medidas coyunturales inmediatas para que por lo menos frenemos esta sangría de parados que se está produciendo día a día. ¿Pueden existir esas medidas para frenarlo? Antes que las medidas, hace falta un liderazgo claro que analice la situación y que dé confianza al ciudadano. Y eso pasa, por ejemplo, porque la clase política reme toda en la misma dirección, cosa que no está pasando. Pasa, por ejemplo, por una mayor austeridad en la administración, y tanto la central como, sobre todo, las administraciones autonómicas. Y en cuanto a las medidas coyunturales, yo creo que una bajada de impuesto de sociedades en algún punto porcentual, una disminución de las cuotas de la seguridad social que pagan las empresas también en algún punto porcentual, una liberalización de determinados sectores, una potenciación de lo que es el empleo a tiempo parcial, podrían ser quizá algunas de las medidas, insisto, junto con la confianza en ver que por lo menos se está dirigiendo la nave en la dirección correcta. Le voy a pedir mucha brevedad porque se nos acaba el tiempo, casi respuesta monosilábica. Usted trabajó algún tiempo en Lehman Brothers. Sí, señor. Una de las partes gruesas de la crisis financiera se produjo precisamente por la caída de este banco en Estados Unidos. Si se hubiera salvado a Lehman Brothers, si las autoridades hubieran querido salvar a Lehman Brothers, ¿estaríamos mejor de cómo estamos?
Yo creo que la caída de Lehman Brothers fue una sorpresa por la magnitud de la debacle que desencadenó. Si hubieran sabido después lo que iba a pasar, seguramente no lo hubieran dejado caer. Claudio Boada, le agradecemos que haya estado con nosotros esta noche. Muchas gracias. Muchas gracias a usted.